Marley, muchísimas gracias por aceptarnos. Yo sé que tú tienes un esfuerzo grande en, como dice Mafalda, cuando sabía las respuestas me cambiaron las preguntas. Tú estás tratando de no caer en eso porque tú vas en un proceso de vivir en el mundo actual y no quedarte viviendo en un mundo que no existe, porque a la larga, parafraseando a Mafalda, lo que nos está diciendo es cuando sabía la respuesta me cambiaron las preguntas, es que estoy viviendo en un mundo que no existe. Y a muchas instituciones, gobiernos, iglesias, les está tomando en serio esto de cuando sabía la respuesta me cambiaron las preguntas porque están preparados con respuestas a preguntas que ya no les van a hacer. Y están pendientes. Lo que pasa es que el mundo va con una velocidad que ya los dejó tirados. Y entonces, en el tema de comunicación, tenemos un gran desafío porque en realidad nunca antes, o sea, si las comunicaciones estaban a una velocidad antes de este fenómeno, venían a una velocidad muy grande, nunca antes como este tiempo, el tema de la comunicación ha tenido un protagonismo tal, Así que bienvenida, Marley. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es decir Marley de Armas y te pedimos que seas tú la que rápidamente haga un pequeño esbozo de quién eres tú, qué haces y así después empezamos al proceso serio. Ok, pues muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Soy Marley de Armas, les saludo desde Guatemala. Tengo la bendición y oportunidad de trabajar en el tema de comunicación en una iglesia muy reconocida, Casa de Dios. Trabajamos con el pastor Cash Luna. Y nada más y nada menos. Tenemos la bendición de trabajar en una iglesia que creo que ha sido inusual para entender, para desarrollar muchas estrategias de comunicación antes de este proceso. Y hablando de este proceso de comunicación, creo que es importante entender que nada de lo que conocíamos, nada de lo que planificamos hace unos meses funciona actualmente. Usted lo decía, la velocidad con la que se dieron las cosas y nos agarró en playa a todos, ¿verdad? O la mayoría. Nos obliga a entender una palabra y es reinventarnos. Creo que esa es la clave en este momento. A mí me encanta la palabra, realmente el inventar nuevas formas de llevar un mensaje es un desafío en esta época, pero bueno, lo vemos incluso para Facebook. Facebook cambió su algoritmo cuando todo el mundo empezó a hacer lives. Todas las plataformas realmente no sabían lo que nos esperaba y es bueno saber que estamos aprendiendo en este proceso, que se están reinventando nuevas maneras de hacer las cosas y puntualmente la oportunidad que nos brinda para conectarnos con audiencias puntuales. Creo que usted ya citó algunos ejemplos, citó a Zoom, citó Airbnb. Airbnb está haciendo experiencias ahora, le está pidiendo a sus anfitriones que haga experiencias para seguir activa, para estar en la mente de los consumidores, de sus clientes. Las experiencias en realidad son gratis, son gratuitas, pero ante la necesidad de estar ahí, de estar presente y no desaparecer de la mente de las personas, se le ocurrió hacer algo distinto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en todas las áreas de nuestra vida. Ya estamos comunicando algo. En este mundo lleno de información de coronavirus, buenas, malas noticias, fake news que abundan, los memes, la capacidad de la gente que la gente tiene para hacer memes y para generar cadenas en WhatsApp. WhatsApp es otra herramienta muy importante e inmediata, ¿verdad? Además es gratuita. La mayor parte de las empresas no ven WhatsApp como una herramienta o como una red social, pero ya se considera una red social. Entonces, estamos recibiendo información de coronavirus más de lo que quisiéramos. Y como no toda esa información es real, está comprobada, está verificada incluso por los medios de comunicación, también tenemos el desafío de entender que ya hay mucha información, pero eso es realmente lo que queremos, eso es lo que nos llena, eso es lo que nos satisface. Nosotros como personas individuales, como mamá, como pastor, como abogado, ¿esa realmente es la información que queremos o estamos buscando algo más? Y creo que las empresas que logran entender
en este mundo sobredimensionado con demasiada información, creo que son las empresas que pueden empezar a marcar una tendencia o a separarse un poco del montón para empezar a liderar ciertas áreas. ¿Por qué en este tiempo, por qué en este tiempo es importante la comunicación? Digo, siempre ha sido importante, pero ¿por qué específicamente en este tiempo? Me voy a permitir, aquí no estamos en cosas formales, pero déjame leer algo aquí enfrente que tengo. Dice, el tema es el pánico del crack al coronavirus y dice, el pánico en la política de los mercados es muy contagiosa. La Real Academia Española lo define de la siguiente manera: del miedo extremo o del terror producido por la amenaza de un peligro inminente y que con frecuencia es colectivo y contagioso. Y dice, su raíz proviene de la palabra griega marenguacos. Esto hace referencia al terror, pánico que los viajeros sentían en la encrucijada de los caminos cuando se les aparecía el semidios Pan. Digo, quería hablar de esto antes de decirte el por qué la importancia de la comunicación en estos tiempos. Definitivamente, tan abrumados estamos con comunicación y, como decía, fake news, o sea, tanto información real como ficticia e inventada para crear ese pánico, nos está invadiendo todos los días. O sea, el celular está lleno de coronavirus y de malas noticias. Nunca creo que habíamos estado tan expuestos a una información tan constante. Por ejemplo, en el tiempo del Mundial, usted sabe que me gusta el fútbol, la audiencia del fútbol es muy segmentada, aunque sea un tema mundial, no recibimos tanta información, no sabemos a quiénes sí les gusta, a quiénes no les gusta. El Super Bowl también es otro tema. Hay gente que está ajena a eso. Entonces hemos mantenido o hemos sabido mantenernos ajenos a cierta información. Sin embargo, esto nos impulsa a estar sumergidos. El que estemos en casa, trabajando desde casa, que tengamos a los niños, que tengamos restricciones para salir, nos obliga a meternos de lleno para saber qué pasó. Entonces, de una u otra manera, esa sobreinformación es la que nos tiene abrumados. Obviamente hay cambios en los temas económicos, pero ese pánico que usted hablaba es lo que nos hace también buscar información. No quedarnos solo con eso. Nunca vamos a comprobar que de lo que leímos era o no era cierto, porque aún el tema de los fake news abarca a las grandes cadenas de comunicación. Y como ahora todo el mundo con un celular es un reportero en la calle, es un tuitero, es un influencer, entonces nunca vamos a saber si la información que yo estoy leyendo ahorita en mi Twitter corresponde a Guatemala o posiblemente a Salamanca, ¿verdad? Entonces, eso me hace a mí buscar información. Y es ahí donde, para responder su pregunta, es ahí donde está la necesidad de comunicar información que yo necesito. Posiblemente ya no necesito saber cuáles son las indicaciones generales para combatir el coronavirus. Ya sé que con una mascarilla, que con el aislamiento social, o sea, todo eso ya lo sé. Pero la información que necesito ahorita es cómo manejar ese estrés en mi casa o cómo mantener la fe y la esperanza en este proceso. Yo tengo que empezar a buscar el canal que alimente no mi temor, no mi miedo, no mis miedos más profundos, ya los cubrió toda la información que tengo, pero hay algo más. Después de 24 o 25 días que estamos aquí en Guatemala en este proceso de aislamiento social, ya no necesito saber cómo combatirlo, necesito alimentar mi espíritu. Y es ahí donde la importancia de comunicar es esencial. Pero comunicar qué, ¿verdad, Guillermo? No es solo comunicar por comunicar, no es solo reproducir la información que ya tenemos, sino entender qué es lo que la gente anda buscando ahora. No, y ese es el desafío más grande, entender a mi audiencia, entender a mi stakeholder, a mis vecinos, a mi chat de las mamás del colegio, en mi chat de profesionales, de compañeros de la oficina, y a ellos dirigirme de manera particular. Ese es el desafío.
ahora, cuando tú dices que ese es el desafío y saber qué buscar, lo que pasa que no lo tengo, pero es cómo poder, no, sí lo tengo, sí lo tengo aquí y voy a hacer el esfuerzo de ponérselo a la gente porque creo que vale la pena que mire la gente. Entonces, tenemos que ser intencional y estamos hablando Así es. desde el tema, primero la comunicación en general, pero vamos a llegar a hablar del tema de la iglesia. O sea, si ustedes miran eso, los que nos están Mm, viendo, es primero comida, segundo ejercicios, tercero iglesia online. O sea, cuando nosotros vemos esta búsqueda que están teniendo la gente, y si ustedes me preguntan, como muy bien dice Marlis, si yo le digo a Marley, eso es Guatemala, pues puede ser comprensible, pero eso es España. ujú, Cuando le damos el contexto, eso es España, y en España ujú. que ya la iglesia online esté en tercero es importante en ser intencional. O sea, Así ahí es. como decía, es ser intencional. Si sé que la gente anda buscando en este tiempo palabras de esperanza, amor, fe, ¿para qué? Para poder pasar este tiempo, no me voy a poner yo a hablar de no sé qué, cuál, Ujú, y en mi caso yo lo he hecho de esta manera. Mi querida invitada sabe que yo estoy metido en los temas de seguridad y defensa, sabe que yo hago también coaching, cuestiones de diseño futuro, pero este tiempo es para centrarse en mi rol de pastor. Y yo así es que he estado haciendo estos conversatorios, jugando el rol de pastor, que es el que la gente necesita en este momento. ujú. Y por eso los conversatorios han sido en diversos temas. Y por eso mi pregunta es, cuando tú dices, tenemos que saber qué información frente a este mercado increíble de información, ¿qué consejo me darías tú? Digamos, como que le estamos hablando a los que nos están acompañando, es, ¿qué consejo le darías tú para que diga, mire, qué buscar? Si quiero saber, digo, yo no me voy a estar poniendo cuántos muertos van ahorita, pero al final No. quiero saber cómo va la tendencia. ¿Qué hacer para que en medio de tanta información la gente pueda saber a dónde puede ir a buscar o qué buscar? Bueno, yo creo que primero dirigirnos a los canales oficiales, ¿verdad, Guillermo? Guatemala creo que ha sido muy eficiente en comunicar. El presidente ha sido la cara de la voz y la cara de este movimiento. Entonces, obviamente, antes de acudir a un medio de comunicación, yo voy a las fuentes de gobierno. Posiblemente la información no esté tan actualizada, pero si dice que hay una cadena a las 18 horas, esa va a ser mi fuente principal. Uno. Dos, eh, ¿cómo saber qué anda buscando la gente? Que creo que es una pregunta muy importante, es ya tenemos herramientas para saberlo. Google Analytics o Google Trends nos dice eso que usted mostró de cómo, qué es lo que le está buscando la gente en España, con buscar Google Trends y darle nuestro país y darle cuáles son las últimas búsquedas de un mes, entendemos muy bien qué está buscando la gente localmente. Y yo sí coincido en que este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo donde la gente necesita levantar su vista y entender que Dios está bajo control de toda la situación. Entonces, desde eso, la iglesia tiene todas las de ganar. Eh, pues Waze ahorita está sin uso, ¿verdad? Porque nadie anda en la calle, en el tráfico, pero un mensaje de fe y esperanza en la radio, en YouTube, en cualquiera de las plataformas, es lo que la gente necesita puntualmente ahorita. Yo estaba leyendo cómo se dispararon las ventas de ansiolíticos en Europa. La gente no está pensando en antigripales, la gente no está pensando en comer más saludable para combatir o tener más fuerza o energía para combatir el virus. La gente ya tiene un problema de ansiedad, de falta de sueño, de preocupación que va más allá. Obviamente, entender qué es lo que está pasando en nuestros países nos permite también aterrizar. Y el mensaje de la iglesia es el mensaje. No importa la situación, siempre la iglesia ha sido el fundamento para soñar, para creer, para reinventarnos. Dios nos ha dado las herramientas para hacerlo, pero la iglesia también tiene que ser intencional en esos mensajes. ¿Y cuál sería la estrategia en este proceso? Pues actuar desde nuestra esencia,
Yo sé que su iglesia tiene un poder de intercesión muy fuerte, es un compromiso que lo ha tenido siempre. A usted le dicen deje de interceder y lo complican, pero su esencia está funcionando en este momento de crisis. Su gente tiene que saber que usted intercede por ellos, como seguramente ya lo están haciendo. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? Seguir trabajando en fortalecer a los líderes, el liderazgo de la iglesia, la congregación primero, y desarrollar desde la esencia los planes para comunicarse con ellos, para trasladarles información puntual. Y, por ejemplo, en nuestro caso, ¿verdad? Casa de Dios es una iglesia que siempre ha ayudado muchísimo al prójimo. O sea, se espera por reacción que la iglesia salga a ayudar al prójimo. Eso es lo que estamos buscando. O sea, esa es la manera de hacer iglesia. Pero para nosotros no es algo nuevo, es parte de nuestra esencia. Entonces, ¿qué comunicar, qué decir, cómo hacer? Desde nuestra esencia es fácil establecer los siguientes pasos. Oración, intercesión, palabra de fe, y ustedes los pastores se las saben todas, ustedes mejor que nadie que tienen esa comunicación con el Señor y ese discernimiento de los tiempos, de la palabra, son los mejores, no necesitamos un retiro espiritual para entenderlos. Ustedes ya conocen la esencia y como le digo, hago mucho énfasis en la esencia porque eso es lo que la congregación, eso es lo que una persona normal necesita en este momento. Y, Pero, perdón, termina ahí y... no, le iba a decir, y creo que herramientas, las redes sociales ya nos dan herramientas. Por ejemplo, a mí me encanta ver cómo Instagram y cómo Facebook, de hecho, tienen el tema eso de encuestas, de preguntas. Las herramientas ya han sido estudiadas, ya han sido creadas por personas que solo a eso se dedican. Aprovechémoslas. ¿Usted quiere saber de qué les gustaría que fuera el mensaje esta semana? O sea, Facebook, Instagram, lo hacen por nosotros, nos ayudan a recabar información, no solo Google Trends, no solo Analytics, sino de una u otra manera las herramientas con miles de millones de usuarios son el mejor canal para saber cómo llegamos a esa audiencia o cómo obtenemos información. Lo que pasa es que sí tenemos que ser intencionales para generar esas encuestitas pequeñas, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te abruma? Escribe aquí, ¿qué quieres saber? ¿De fe o de cómo administrar los recursos en esta etapa? O sea, preguntas muy sencillas que las herramientas, que tenemos las herramientas en la mano, los celulares, todos tenemos celular, las conexiones ya ni siquiera son en una computadora, sino en el celular. Los horarios, incluso de los servicios, ¿a qué horas te gustaría interceder? ¿A las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde? Entonces la gente ahí actúa, la gente nos da información y esa es la mejor herramienta que podemos utilizar para llevar ese mensaje que la gente necesita. Tú dices, tú estabas diciendo intencional, pero bueno, ya tengo esa información ahora. Tú que eres el especialista en recomendarle porque al final yo no soy especialista en eso. Yo te voy a poner un ejemplo. A mí hoy a las 6 nos van a dar con mi esposa por Zoom un entrenamiento para cómo usar Switcher Studio. Yo no tenía ni idea que primero sí sabía más o menos que era Switcher Studio, pero es como queremos comunicar mejor. Entonces, si lo estamos haciendo desde casa, es bueno, mire, use Switcher Studio entonces nos van a dar un entrenamiento para poder usar Switcher Studio, pero es la gente que me recomienda a mí. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacer para saber qué es lo mejor? ¿Será que el mismo mensaje pongo en todas las redes? ¿Tengo que ser intencional de acuerdo a cada red? O sea, ¿cómo manejo la comunicación? Pues Guillermo, yo creo que tenemos que partir de entender si nuestra audiencia es joven, si nuestra audiencia es entre padres, hijos, eh, y una vez entendemos quiénes son los que nos siguen, quiénes nos buscan, quién es nuestra audiencia principal, podemos ver quiénes interactúan en cada red social. Por ejemplo, Facebook ya sabemos que son son los son la generación X. No iba a decir otro término, pero no, somos los pilas. Por favor, los pilas. ¿Verdad? Sí, los pilas. Los que nos ha tocado reinventarnos muchas veces y no le hemos tenido miedo a la tecnología. Ahí están los usuarios de Facebook entre 35 y 40 años.
YouTube es más para jóvenes, el contenido de los jóvenes lo consumen mucho en YouTube. YouTube realmente ha sido el mejor recurso que las personas han encontrado para ver videos. Y eso es, ojo, la gente no siempre quiere leer, no quiere, no quiere conectarse a abrir un libro muchas veces. Por eso es que prefieren escuchar prédicas en ese canal, porque después de que termina una, sigue la siguiente, sigue la siguiente. Facebook, bueno, todas las plataformas en general empiezan saben más de nosotros, de nuestros gustos y de nuestros hábitos. Más de lo que nosotros creemos. Exactamente, muchísimo más de lo que creemos. Ellos nos han estudiado, nos tienen bien medidos en las redes, entonces basado en nuestros gustos y nuestras preferencias, nos recomiendan. Y entonces hasta hacen ese trabajo por nosotros, ya ni siquiera tenemos que hacer mucho esfuerzo en ese sentido. Instagram es una red social para exponer la vida real de las personas. Eso es bien importante. A mí me encanta ver cómo la gente de verdad desarrolla contenido, y cuando hablamos de qué equipo tenemos, yo creo que no hace falta tener un equipo muy profesional para comunicar un mensaje. Miremos a las artistas, miremos una Oprah desde su casa, desde su estudio. Oprah seguramente tiene un estudio increíble para hacer todo lo que hace. Es un especialista en medios de comunicación, pero utiliza mucho su celular para contarle a la gente, después de una caída que tuvo en una presentación recientemente, ella misma hizo un meme de sí misma y lo hizo con su celular. Entonces ya no tenemos que limitarnos o sentirnos limitados solo porque porque no tengo un equipo caro. Yo creo que ese es un primer paradigma que tenemos que romper en este proceso. Es que no tengo la cámara, es que no tengo un camarógrafo. Busquemos lo que tengamos, porque la gente anda buscando ese contenido auténtico, ya no tan producido. Si se puede producir, magnífico, pero si la limitación es no puedo ir a mi estudio o el equipo no puede llegar a grabarme, utilicemos lo que tenemos. La gente también lo valora. Mire cómo siguen a personas que no tienen maquillaje o que se presentan y la noticia es fulana de tal sin maquillaje. La gente está buscando entender en este proceso quién le da el mensaje y si su mensaje es o no es auténtico. Luego tenemos, bueno, otras audiencias como TikTok, famoso TikTok. La gente está en TikTok, los jóvenes están en TikTok y yo me atrevería a decir que son los jóvenes que no les interesa nada de coronavirus. O sea, ellos están ajenos a las noticias, haciendo challenge, viendo cómo fulano hace o no hace. Las mamás incluso están metiéndose a TikTok a ver rutinas de ejercicio. Y esa vida tan perfecta que pasaba en las redes sociales ha perdido un poco de credibilidad. Entonces, si nosotros queremos acercarnos con un mensaje auténtico que llene las expectativas de las personas, partamos de eso, ser auténticos, hablar desde nuestra esencia, ser intencionales y utilizar la red correcta. Por ejemplo, el video que me funciona en TikTok no me va a funcionar en Facebook, definitivamente no me va a funcionar. O viceversa, lo que tengo en Facebook posiblemente no sea el mejor contenido para llegar a Instagram. En Instagram la gente posiblemente quiere cápsulas más cortas, más pequeñas. En YouTube por lo menos van a tener que ser de 3 a 5 minutos, pero el mensaje es el mismo y el mensaje de salvación no ha perdido vigencia en 2000 años. Sigue vigente. Jesús sigue haciendo milagros y la gente necesita saberlo, ¿verdad? A través de cualquier canal. Ese creo que es nuestro diferencial más grande con las marcas con las que competimos para trasladar un mensaje. Y digo competimos porque realmente hablamos del reino, ¿verdad, Guillermo? O sea, el reino de Dios como marca, como fundamento de lo que hacemos, necesita ser trasladado de la manera correcta y coherente. Entonces, podemos utilizar la tecnología que tenemos, los canales que ya tenemos, pero sin olvidar que todos, usted, la iglesia pequeña, una iglesia digital, o sea, todos construimos el reino. Por eso no se vale estar hablando mal de otros pastores en las redes sociales, ¿verdad? Yo creo que yo creo que eso es lo principal. Al final, tomo esto último, no se vale hablar de nadie porque al final cada quien está haciendo
lo que tiene que hacer. O sea, no, en eso nosotros no podemos señalar a nadie, primero, y creo que cuando nosotros entendamos que las redes sociales y la comunicación no debe ser para generar cosas que motiven, como por eso me puse a leer qué significa el terror, el pánico, es ¿qué voy a comunicar yo? Yo tengo que ser intencional. Como tú muy bien dices, nuestra marca es reino. Entonces, si el reino me dice a mí en Proverbios 4:21 que en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, como dice nuestra iglesia, y nuestro pastor lo enseña cada domingo, yo también cada domingo, es en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, voy a ver palabras de sanidad, no de enfermedad. Así Entonces, es. yo tengo aquí, y nosotros tenemos que entender que mi futuro, el futuro vive en mi lenguaje, y que yo genero el contexto para diseñar futuro desde mi lenguaje. O sea, eso, y incluso eso en la Biblia lo trae desde mucho, pero son los filósofos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que empiezan a pensar, oiga, mire, ¿no será que al lenguaje le tenemos que dar una connotación más de descriptor que generador? O sea, menos descripción y más generador. Entonces, sí, el lenguaje debe generar realidades y no describir realidades. El problema es que nuestro lenguaje, cuando nos damos cuenta, somos descriptores de realidades. Nuestro lenguaje no genera la realidad que tiene el poder y no estoy diciendo que lo hables espiritualmente. Si tú me estás viendo, no necesariamente es a lo que tú te dediques, es qué es lo que tú hablas y con esto generas contexto. Nosotros tenemos que entender que el diseño de futuro está íntimamente relacionado con el contexto conversacional. Entonces, cuando yo amarro diseño de futuro y contexto conversacional, el tema de la comunicación, por eso el tema de nuestra invitada, y no te había dicho nada todavía, y ahí sí que mi esposa hoy me va a decir, qué bueno que lo hiciste, eres la primera mujer que tengo en los espacio. Me siento doblemente honrada. Aparte de la admiración y la amistad que le tengo a Marley, porque ahora quiero entrar, mira, tú estás a cargo de la comunicación, puede decirse, bueno, de una iglesia, sí, de una iglesia, pero estamos hablando de una iglesia que es más que una multinacional. Digo, pensando, y no es que yo quiera hablar más bien de la iglesia a la cual yo pertenezco y por eso tengo la cobertura aquí, pero es cierto, es el alcance que tiene comunicacionalmente, no solo Casa de Dios, sino Pastor Cash Luna y otros branding, por decirlo así, no es digamos, no es para AAA, hablando de deportes que tú conoces, eso es Grandes Ligas, o sea, Marley no juega en AAA, Marley está jugando en Grandes Ligas, está jugando en NBA. Tenemos una pequeña diferencia, así de colores. De colores, nada más. Lo único que diferencia es que el mío es real. Mi color es real. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de un real. Pero la sangre es roja, la sangre que nos salvó es roja, la sangre del cordero. Ella pertenece a esos niveles. Digo esto para que vean ustedes, y por eso les he mencionado a la gente, no es por querer honrar demasiado a la gente, no, que estamos invitando, no, es simplemente para que vean que los que estamos invitando pueden ser para que nos den ideas, y lo que ella estaba hablando es aquí, pero ella maneja la comunicación de una multinacional, porque tenemos que entender que el Ministerio Casa de Dios es una multinacional. Veámoslo de esa manera, multinacional. O sea, cuando nosotros vemos que el domingo genera 3 millones de seguidores en Facebook nada más, y no digamos teniendo en YouTube al pastor que más siguen en YouTube, estamos hablando con la que maneja y la responsable de esa comunicación. Mi pregunta, así muy directa, Marley, es, siendo una iglesia como una multinacional, ¿cómo es la lógica en siendo tú una comunicadora, una periodista previa? ¿Cuál es la lógica en esto? Sí, sabemos que nuestra marca es el reino, una marca que ahora la gente está deseando mucho, pero ¿cuál es la lógica para manejar este gran contexto de una comunicación como una iglesia multinacional? Bueno, primero, Guillermo, yo le agradezco las flores. Somos un equipo, usted sabe que somos un equipo, hay un equipo de gente comprometida que sirve al Señor, muchos empezamos sirviendo al Señor en esa iglesia
y entendemos que tenemos a uno de los comunicadores más especializados, más privilegiados, porque realmente la esencia del pastor Carl Luna es una esencia muy natural y creo que esa es una de sus características más inusuales. Tiene la capacidad de conectarse con todas las audiencias, jóvenes, niños, eh, personas súper preparadas, ministros de culto, ¿verdad? O sea, su mensaje tiene una característica muy puntual y es eso, o sea, conecta con todas las audiencias y eso no pasa con todo el mundo, ¿verdad? O sea, eh, entonces, ¿cuál es la característica principal de Casa de Dios? Es que siempre ha pensado en reino. Siempre ha pensado en reino, siempre ha construido un mensaje desde las escrituras, ¿verdad? O sea, la esencia del ministerio es ese, la esencia del pastor es esa, y creo que de ahí es muy fácil construir, porque no estamos inventando nada que no venga del Señor. Entonces, creo que ese es tal vez el desafío más grande, mantenernos ahí, pero, pero tenemos los pies puestos en el reino. Entonces, no sé si eso responde a su pregunta, pero le podría decir que no es muy difícil, digamos, diseñar o pensar una estrategia de comunicación cuando se tiene muy claro cómo llegamos a donde estamos. Y es el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, el pensar en hacer discípulos, es algo que nos han enseñado desde siempre y eso es lo que fluye en todo lo que hacemos en Casa de Dios. Totalmente de acuerdo. Voy a poner un ejemplo. Esta última, ¿cómo se le llama? Esta última estrategia que están sacando Guate ama Guate, una cosa extraordinaria, digamos, y que más aún creo yo que tiene una ventaja que abren las manos para que otra gente, así como nosotros aquí hasta en Washington, D.C., podamos seamos una extensión de eso mismo, pero es ¿dónde está? Yo sé que es el reino, yo sé que Cash Luna es una persona que se ubica exactamente, es multinivel, por decirlo así, porque le puede hablar hasta a los niños, hasta como las personas mayores. ¿Dónde está el issue, por decirlo como dicen en mi pueblo, issue, para determinar la estrategia del momento? ¿Cuál es? Yo sé, es el equipo, pero es para que esa misma naturaleza, no solo de la iglesia, de Pastor Cash Luna, pueda ser encontrada en una campaña como esta. Bueno, yo creo que fundamentalmente entendemos cuál es nuestro rol en la sociedad y ningún gobierno, ninguna empresa podría suplir la necesidad de un país, la necesidad de alimento, por ejemplo, de un país. O sea, en esta pandemia, ninguna fortuna podría mantener a un país. Entonces, entendiendo el aporte que podemos darle a la sociedad es primero individual, es el prójimo, y por eso le decía, o sea, los fundamentos bíblicos están ahí. La Biblia nos enseña a pensar en el prójimo, entonces es trasladar esa necesidad o ese mandamiento a nuestra esencia y llevarlo a cabo. Pero eh, yo siempre se lo digo a las personas que me conocen, saben que eh, he tenido la oportunidad de trabajar en otros medios de comunicación, en una agencia de publicidad muy importante en Guatemala, en un medio de comunicación muy reconocido. Y aquí tengo algo que nunca había tenido, y es la oración. O sea, todos los planes se oran, guía. Y creo que tenemos a un genio dirigiendo la iglesia, o sea, desde el punto de vista de comunicación, esa capacidad que él tiene para anticiparse, para diseñar y pensar en cómo llegamos, cómo impactamos a la sociedad, ha sido algo que se combina con oración y los resultados son esos. Entonces, no sabría yo decirles si es puntualmente, no hay un solo libro que yo haya leído donde lo manden a uno a orar, que no sea fuera del contexto bíblico o de ministerio. Aquí lo que más hacemos es orar. Tenemos un equipo, por supuesto, se discuten las ideas, alguien presenta, y usualmente es el pastor el que pone las ideas en la mesa y después van teniendo forma, pero pasa por un proceso de oración intenso.
¿Por qué? Porque al final es Dios bendiciendo a la gente a través de la idea de alguien más. Entonces es impresionante, por ejemplo, ayer ver la respuesta de la gente pidiendo que oremos por Guate, más que por necesidades propias, la oración por un país. Entonces creo que nos han enseñado bien, nos han enseñado muy bien a canalizar y pensar en el prójimo, y la bendición de ahí se desprende. Wow. O sea, eso que tú dices es lo que hemos visto en otros temas y nosotros, yo que he tenido la oportunidad de estar en en diversos estadios, el empezar un trabajo orando, tal vez los que no conocen a Dios podrán decir, y este loco, o estos locos, pero cuando sabemos que hay entendimiento y que el entendimiento es ver más allá, y cuando la gente, el líder, tiene más entendimiento y obliga a la gente a que ir por ese entendimiento. ¿Qué entendimiento? El entendimiento, la sabiduría que viene de lo alto, es lo que siempre le digo yo a la gente, sobre todo cuando me invitan a unas conferencias, de wow, no, yo no soy, es la sabiduría que viene de lo alto y el entendimiento que da el depender de Dios. El depender de Dios y saber que es Dios el que le da la sabiduría a uno, que es Dios el que le da el entendimiento. Es saber, por ejemplo, que la palabra de Dios, el hablar de reino ha sido, es y será siempre el mismo tema. Y lo que yo le digo a mi grupo de la creatividad, incluso de alabanza mismo, es el mensaje que tenemos, es el mensaje, es la palabra. Ha sido, es y será. ¿Dónde está el éxito? Es saber cómo transmito el mensaje. O sea, por eso el tema de la comunicación es cómo transmito un mensaje que ha sido, es y será siempre el mismo y no ha cambiado. Ese creo yo que le pone como más salsa al desafío, porque el mensaje ha sido, es y será el mismo. Digo, el mensaje no ha cambiado, pero ¿cómo es que en medio de este tiempo donde tenemos que usar métodos temporales para tiempos temporales, la iglesia a la cual está siendo más demandada, por decirlo así, o si no usemos la iglesia, el tema espiritual, la gente tiene tiene una demanda de sentirse llena en ese espacio y lo estamos viendo también en temas donde no hemos tenido, gracias a Dios, los medios de comunicación en los países donde eso ha estado pasando muchísimo, lo han guardado para no crear más mala expectativa, que es el tema del suicidio. O sea, en España dice, me contaba un amigo hoy en la mañana de Madrid, de Islas Canarias, la gente se tira desde los balcones de los apartamentos. O sea, el índice de suicidio ha sido muy alto. Entonces, cuando nosotros entendemos que como iglesia tenemos que mandar un mensaje, o sea, la comunicación tiene que estar centrada, como tú decías, no en cosas banales en este tiempo, sino eso, Guate, ora Guate. O sea, mire, tenemos que orar por Guate, tenemos que orar por los países, tenemos que orar por las personas que toman las decisiones. Tenemos que orar sobre todo por aquellas personas que exponen su vida, estando todos los días en los centros hospitalarios. Tenemos que orar por la gente que anda en la calle recogiendo la basura, todavía haciendo. Entonces, cuando podemos transmitir un mensaje bien estructurado, y gracias por comentarnos, es cierto, pudiéramos hablar de muchísimo más, pero como pusieron los que están chateando, me gusta y aprendo de cómo están hablando. Esa es la idea, de tocar los temas que pueden tener alguna interés. Obviamente cada tema que tratamos es un grupo específico que lo puede, pero la idea es tratar la mayor parte de temas. Así que muchas gracias por compartir con nosotros, Marley. Si yo te pido como la última intervención, para cerrar, como es el título, es ¿por qué la importancia de la comunicación en tiempos de pandemia? ¿Por qué? Porque hay una audiencia esperando recibir un mensaje relevante que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, nuestra familia y nuestro país. Entonces, eso lo hace necesario en este tiempo. Y quiero, quiero agregar algo. Creo que necesitamos mensajes empáticos. La iglesia tiene que ser empática porque todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que no decimos comunica. Desde ahí partir para entender la necesidad de trasladar mensajes que conecten con el corazón.
Eso es como Jesús lo hizo, ser directos, ser empáticos y, y procurar ser intencionales. Perfecto, muchísimas gracias, Marley. Y ser intencionales. Creo yo que el resumen, nadie puede ser intencional si no entiende el contexto. Ojo con eso. O sea, yo voy a ser, digo, yo puedo ser intencional y poner solo cosas que no van, pero si yo entiendo el contexto, y tenemos que entender una cosa, en estos tiempos digitales, cuando nosotros decimos el diseño de futuro está relacionado con el contexto conversacional, sí, es pero recordemos que yo por las redes sociales hablo. O sea, mis redes sociales son el megáfono que utilizábamos antes para hablar. Entonces, cuando yo soy intencional y yo tengo que saber, como decía Marley, qué uso, qué pongo en Twitter, qué pongo en Facebook, qué voy a poner en TikTok, como lo dije una vez, es TikTok, me dijeron, perdón, no, si sé que es TikTok, o en LinkedIn, yo uso mucho LinkedIn para temas puramente profesionales, más profesionales, y sobre todo en este tiempo donde abunda demasiada información, tenemos que saber por cuál vamos. ¿Por cuál vamos? Muy bien lo decía Marley, vamos por los canales oficiales, vamos por aquellos que nos digan someramente, sin manosearlos, cómo va, digo, el proceso, pero eso creo yo que es lo mejor. Y tenemos que entender otra cosa, ¿por qué es importante la comunicación en estos tiempos? Porque todos somos comunicadores, todos somos comunicadores. Desde el momento en el que tenemos una red social caminando para nosotros, tú, Marley, yo y todas las personas somos comunicadores. Entonces creo yo que el tema de la comunicación en tiempos de cuarentena, pandemias, virus y algo más le pongo yo, porque aquí también están las teorías complotistas que en este tiempo han abundado muchísimo, las teorías complotistas, que hay que tener cuidado también. Hay comunicación de teorías complotistas en este tiempo. ¿Qué voy a leer? Voy a leer, y tú que me estás viendo, que eres un ministro, un pastor, igual que yo, tienes que entender eso. O tú que me estás viendo, crees en Dios, tienes que entender una cosa. La gente está esperando que tú en tu red social comuniques una palabra de fe, que tú comuniques el reino, porque eso, aunque tú no lo creas, hay mucha gente que está esperando un mensaje. Yo he recibido mensajes desde Argentina, digo eso, estoy en Washington, D.C., mensajes desde la Argentina donde me dicen, mire, yo no me congrego en una iglesia, pero lo he seguido en sus conversatorios y en lo que hace con su esposa a las 10 de la noche, me puedo congregar hoy domingo con mi familia para el servicio de Pascua. Y porque empezamos a decir, mire, conéctese con nosotros, no, congréguese con nosotros. La plataforma es diferente, pero no se va a conectar conmigo, se va a congregar conmigo.